¿Cuál es la corazonada más aterradora a la que agradeces haber hecho caso? Una mañana noté dolor en la parte baja de la espalda, y pensé que había dormido mal o algo así. A lo largo del día continuó, y empecé a sentir como cuando te dan una patada en la ingle. Pensé que probablemente era cáncer. Hice un autochequeo y no creo que me di cuenta de nada e hice que mi novia hiciera lo mismo y ella tampoco estaba segura. Llamé a una consulta de urología por mi corazonada, y conseguí la última cita antes de las vacaciones de Navidad. Era cáncer, pero muy prematuro. Me hicieron una orquiectomía unos días más tarde, luego quimioterapia suave unos meses más tarde y desde entonces estoy bien. Dato curioso, me afeité la cabeza para hacerme una cresta con la esperanza de perder el pelo, pero no fue así y acabé pareciendo un bobo. Mi hermano estaba terminando una cita con el médico, y mencionó de improviso un dolor inexplicable en el abdomen. Gracias a Dios que lo hizo, y gracias a Dios que tenía un DR que se lo tomó en serio desde el principio, porque resultó que tenía un cáncer testicular agresivo. Se trató rápidamente y lleva más de 5 años en remisión. Yo no, mi abuelo. Él nunca se ponía el cinturón de seguridad. Un día iba conduciendo con mi madre y de repente comenta, tengo la sensación de que voy a atravesar el parabrisas si se abrocha el cinturón. Menos de 30 segundos después, cuando pasaban por un cruce, un auto se salta el semáforo en rojo a unos 65 km/h, y choca contra el lado del auto de mi abuelo. Salió ileso sin más consecuencias que algunas costillas fracturadas, y ahora siempre lleva puesto el cinturón de seguridad. Alguien con quien entraba en contacto en el trabajo con semifrecuencia, una vez cada de 1 a 2 meses, me daba escalofríos pero sin motivo aparente. Nunca me dijo nada inapropiado ni me tocó, y nunca pude averiguar por qué. Un par de años después salió a la luz que drogaba a pacientes jóvenes, y las grababa en vídeo violándolas en su clínica, médico de familia. Su mujer encontró las imágenes y lo delató. Tengo tantas situaciones como esta, pero esta sin duda destaca. Me guío por el mantra de que si algo te parece raro, es raro. Nuestro instinto suele dar en el clavo. Cuando era adolescente, ganaba unos dólares ayudando a un granjero local a empacar heno. El heno se apilaba en un remolque, y se llevaba en un tractor hasta el granero. Yo solía sentarme en la parte delantera del remolque de camino al granero, pero de repente sentí que ese no era un buen sitio y me trasladé a la parte trasera. En cuanto lo hice, oí un ruido seco. El enganche se había soltado del tractor mientras bajaba una cuesta empinada. Bajé por la parte trasera y me bajé con facilidad, momentos antes de que el remolque volcara por un barranco. Pensaba que la respiración de mi hijo era rara. Tenía 4 días. Ni siquiera podía explicarle a su médico lo que me parecía raro, solo sabía que era raro. Lo llevé al pediatra y le echó un vistazo básico. Lo observó respirar y dijo que estaba bien, que yo solo estaba en modo mamá ansiosa. Sí, claro. Al día siguiente lo llevé a urgencias diciéndoles lo mismo. No sé lo que es, pero su respiración es extraña y boom, su oxígeno era 72. Terminó permaneciendo con oxígeno suplementario en casa durante 2 meses. Yo estaba llorándole a una de las enfermeras y me dijo, el instinto de madre es real, y he visto que le salva la vida a muchos niños. Cuando estaba embarazada, me picó una garrapata a las 28 semanas. Noté la marca y tomé antibióticos. Mi ginecóloga no se preocupó, según ella no había pasado nada. Cuando fui al hospital a las 35 semanas para registrarme para el parto, procedimiento normal aquí, mencioné la picadura pero que había tomado antibióticos. Al día siguiente, me llamaron y me dijeron que querían inducir el parto a las 37 semanas porque la picadura de garrapata puede dañar la placenta y preferían no arriesgarse. Hablé con mi ginecóloga y se rió diciéndome que no indujera el parto. Mi instinto me dijo que indujera, así que seguí el consejo del hospital, y tuve a mi hijo a las 37 semanas. Era muy pequeño y fueron unas semanas muy duras para conseguir que comiera, y demás porque era muy pequeño y estaba muy cansado. El hospital envió la placenta a patología. Estaba muy dañada y no habría aguantado mucho más. Si hubiera hecho caso a mi ginecóloga, probablemente habría perdido a mi hijo. No hace falta decir que cambié de ginecóloga después de eso. Mi mejor amiga muerta me visitó en mi sueño, y me encontré con ella en un supermercado. Recuerdo que me quedé eufórica al verla y cotorreé y ella simplemente respondió, ¿estás enferma? Y me desperté. A los pocos días descubrí que tenía lesiones cervicales de alto riesgo y que debía operarme. Esta es la historia de mi papá. Mi abuelo era viejo pero gozaba de buena salud. Todas las noches, mi padre llamaba a mi abuelo, le decía que iba a venir, y luego iba y se pasaba 1 hora hablando con mi abuelo. Una noche tuvo la sensación. Tenía que irse. Solo tenía que irse. Llamó y dijo que vendría. Nada parecía fuera de lo normal, pero entonces ocurrieron una serie de cosas realmente improbables. La transacción del registro de Walmart tuvo algunos problemas técnicos que tardaron 15 minutos en solucionarse.
Luego hubo un accidente causando más tráfico que añadió otro retraso. Luego una tercera cosa que ya no recuerdo, cuando mi padre llegó por fin a casa de mi abuelo. Mi abuelo había muerto. Como si simplemente se hubiera caído en su habitación a mitad de camino. Mi padre, médico, en realidad, se pregunta hasta el día de hoy. ¿Y si hubiera aparecido 30 o 45 minutos antes? En el colegio había un evento con una pequeña cola de buffet. Yo estaba en la cola junto a uno de mis compañeros de clase al que no conocía bien. No pasó nada. Puede que le dijera alguna palabra. Fui a sentarme junto a mi ahora marido. No llevábamos mucho tiempo saliendo. Me susurró que nunca debía quedarme a solas con el compañero que estaba a mi lado en la fila. Le insistí, ¿lo conocía? Dijo que no, que nunca lo había visto, pero que se daba cuenta de que era un mal tipo. No podía explicarlo. Ese mismo año supimos que había violado al menos a 7 compañeras. Mi marido dice que solo ha tenido esa sensación unas pocas veces, pero siempre funciona. Él solo puede leer sociópatas criminales o algo así. Le hacernos caso a ese presentimiento cuando sucede. Decidí tomarme un día libre en el trabajo. Nunca falto al trabajo, pero ese día se produjo una explosión en mi zona de trabajo que, de haber estado yo allí, habría causado daños importantes o incluso la muerte. No yo, sino mi hija. Estábamos en un centro comercial y acabábamos de llegar al patio de comidas. De repente, mi hija, 24 años, se puso nerviosa y dijo, tenemos que irnos ya. Pensé que estaba a punto de vomitar, y le dije que se dirigiera al auto, que yo iba a buscar a sus hermanos para almorzar y que saldríamos enseguida. Parecía aterrorizada y dijo, no, tenemos que irnos ahora. No tenía ni idea de lo que pasaba, pero fuimos rápidamente al auto. 10 minutos más tarde, todavía estábamos en el aparcamiento, esperando en medio del tráfico, cuando varios autos de la policía entraron a toda velocidad con las sirenas encendidas. Más tarde nos enteramos de que había estallado una pelea entre bandas en el patio de comidas donde acabábamos de estar. Detuvieron a una docena de personas. No tenemos ni idea de lo que captó mi hija. No había gritos ni voces enfadadas, ni grupos reunidos, ni personas que parecieran otra cosa que familias almorzando. Pero de alguna manera ella sabía que algo estaba a punto de suceder. Se suponía que mi amiga y yo íbamos a tomar un café en Starbucks, pero al azar dije, ¿no quieres ir a comer sushi? Mejor. Así que comimos en el lugar de sushi justo enfrente del Starbucks. Mientras esperaba a mi amiga oí el disparo. Alguien recibió un disparo en la cabeza en el Starbucks en el que se suponía que íbamos a estar. Literalmente corrí fuera buscándola. Ella acababa de llegar a su auto, gracias a Dios. Probablemente fue un tiroteo entre bandas, pero lo habría presenciado a unos 2 metros de distancia si no hubiera hecho caso a la fugaz sensación de mi instinto. Trabajaba en un bar y un caballero muy amable se ofreció a invitarme a cenar después de bromear sobre nuestra cerveza favorita. Me sentí halagada y él era guapo, pero algo en mí no me parecía bien. Resulta que era un asesino en serie y mató a una mochilera, Grace Millane, búscala en Google, pero procede con cautela. Unas semanas después, la policía me entrevistó para tratar de averiguar más de lo que había dicho. Se había ofrecido a salir con algunas chicas antes de matar a Grace. Grace y yo teníamos la misma edad, altura y complexión. Todavía tengo pesadillas y culpa de superviviente. También violó a algunas mujeres. Confía en tu maldito instinto. Le grité a mi cuñado que saliera del mar. Es un nadador en forma, fuerte y seguro, pero llevaba a su hija sobre los hombros, y mi instinto me decía que las olas eran demasiado fuertes para estar a salvo. Los dos estaban bien, pero cuando volvimos a casa nos enteramos de que otro nadador fuerte, y seguro había muerto exactamente en el mismo lugar media hora más tarde. Tenía que salir para una cita, y por alguna razón sentí el impulso de sentarme en mi auto antes de salir. Me senté a mirar a mi alrededor durante 2 minutos más o menos. Luego la sensación desapareció y me fui. Cuando estaba en la autopista, vi que había ocurrido un accidente unos minutos antes de que yo tuviera que estar ahí. Al camión se le reventó una rueda, chocó contra otros autos que a su vez chocaron contra otros autos. Fue un desastre. 2 personas murieron. Otros heridos graves al hospital. Estuve en el tráfico detrás de la escena durante unas 2 horas, y me alegré mucho de haberme sentado en mi auto a mirar alrededor antes de irme. Aún lo hago a veces, recordando aquel momento. Estaba en Kandahar, Afganistán, caminando de noche, utilizando dispositivos ópticos nocturnos PVS-14. Caminaba yo solo entre un grupo de soldados y otro situado a unos 200 metros, intentando hacer una especie de observación nocturna. Me encontré con un gran rectángulo negro en mi visión nocturna. Estaba pensando que eso no tenía sentido. Un trozo de asfalto en medio del campo de un granjero ágil. ¿Por qué? Una parte de mí quería decir que a la mierda, y seguir caminando por encima mientras estaba de pie en el borde.
Aunque era nuevo en Afganistán, era mi primer mes, sabía una cosa. Si te parece raro, no lo pises. Algo me decía instintivamente que algo iba mal en aquel rectángulo de 5 metros de ancho. Encendí la linterna de infrarrojos de mi rifle, y la utilicé para iluminar la zona que tenía delante. Era un agujero gigante, de 10 metros de profundidad. Era un pozo. Sin pared, sin nada, solo un agujero enorme. Lo curioso de este descubrimiento es que mi equilibrio al borde de esta caída potencialmente letal, si no mortal, si paralizante, se volvió inmediatamente precario. Agité los brazos y todo lo demás durante 1 o 2 segundos. Después de dar un gran paso atrás, marqué la zona con luces de infrarrojos, y avisé a todo el mundo del peligro. Eso fue muy inteligente, no voy a mentir. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso y cuántos tienes ahora? Me sentí mal una mañana, al límite de si era suficiente para faltar por estar enfermo. Al final sí llamé para decir que estaba enfermo. Mi colega, que siempre me llevaba al trabajo, se vio implicado en un choque frontal con un camión que se desvió de carril. Sobrevivió con heridas leves, pero el asiento del pasajero quedó completamente arrugado, desde el asiento hasta el tablero. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.